veces me gusta acercarme a las personas que viven y experimentan la educación para poder sumergirme y descubrir todo lo que acontece en los sistemas educativos. Soy Rafael Campaña y esto es Un Mundo y la Educación. Bienvenidas y bienvenidos a El Mundo y la Educación, este canal que pretende daros a conocer esos entornos y esas variables que nos hacen entender cómo funciona una sociedad desde el punto de vista de la educación. Aquí estamos hoy en la segunda parte con Mariona Mas. Ella es actriz y profesora de artes escénicas. Vamos a conectar directamente con ella, pero antes daros las gracias a todos los nuevos suscriptores y recordar que para que YouTube nos ayude debemos hacer una serie de cosas. Una es suscribiros, darle muchos likes, es muy importante, y algunos comentarios, si es posible. Y sobre todo, ver el vídeo hasta el final, que es muy importante porque ellos van sumando. Y todo esto nos ayuda a subir estos magníficos contenidos cada semana en tu bandeja de suscripción. Vamos a conectar directamente con Mariona Mas. Whispers of your laughter now just echoes in my home. Promises we made, like fragile glass they break, leaving me stranded in this cold, lonely ache. So I'll sing this sad refrain for hearts that bear the pain of love lost in the rain, and dreams that couldn't sustain. Oh, let these tears fall like rain, washing away the stain of a love that's gone in vain, in this melancholy night. Pictures on the wall, a reminder of our past, moments frozen in time, but the feeling did last. Every note of our song now feels out of tune in the silence of my room. I'm haunted by the... Bienvenida Mariona Mas, una semana más en este segundo episodio de El Mundo y la Educación. Muchísimas gracias por entrar en este programa y darnos la confianza. Gracias. A vosotros, es un placer para mí. Mariona, para los que no pudieron ver la primera parte, simplemente recordar que eres actriz y también eres profesora de artes escénicas. ¿Tú podrías explicar un poco en qué consisten las artes escénicas en general, en global? Sí, las artes escénicas engloba todo el mundo de la interpretación y a partir de aquí también engloba géneros como por ejemplo el teatro musical, que entonces ya entran la danza y la música. Y también hay deportes que se incluyen en las artes escénicas, como podrían ser la esgrima y la esgrafía como en teatro, y eso sería el conjunto de las disciplinas. Ya entrando un poco más en materia, ¿cuáles son algunas de las emociones que tú crees que son más comunes en los actores y actrices que experimentan durante el proceso de interpretación teatral? Estas que son, vamos a llamar, más de tipo global, ¿no? Las artes, dices, las artes escénicas que se experimentan. No, sí y no, no. O sea, ¿cuáles son las emociones que son más comunes, más globales entre las actrices y los actores, o sea, que experimentan durante ese proceso de interpretación teatral? Yo creo que, como decíamos en el programa pasado, una es la frustración, la otra es la ambición y la otra es la conciencia, que no sé si sería una emoción, pero quizás el ser consciente del que necesitas, de lo que necesitas y de cómo puedes llegar a sentir lo que tienes que sentir como actriz durante un proceso. Yo creo que estas tres serían las más destacables, al menos para mí, lo que me funciona más o lo que lo presto más atención en mis procesos como actriz. Y estas, las emociones,
¿Cómo influyen esas emociones más personales del actor, de la actriz, en su capacidad para interpretar los roles y transmitir las emociones creíbles, ¿no? Es decir, cuando se ponen el traje del personaje, ¿cómo influyen esas emociones personales, las que tiene el actor o la actriz personalmente, en esa capacidad para interpretar? Pues es un poco lo que comentábamos de la autoobservación. Yo creo que hay una cosa malentendida en el mundo de la interpretación, que es sobre todo en el mundo materno, cuando conozco alumnos y alumnas, que es ser un personaje, ¿no? Con herramientas muy distintas a mí, ¿no? Con maneras de moverse, de expresarse muy distintas. Pero es que realmente no podemos interpretar sin hacer similitudes a cosas nuestras. Eso tampoco quiere decir no saber separar entre el mundo personal y el mundo profesional, porque esto es un gran tema que es muy difícil conseguirlo, pero se consigue. Pero yo pienso 100% y estar comprobado realmente, al menos por mí y por muchos docentes que yo tengo y que me lo transmiten así, que las emociones que sentimos nosotros cuando nos autoobservamos somos las que debemos utilizar en escena, porque es que son las reales. Porque si no, el público no conecta contigo porque no ve que es real lo que tú sientes, ¿no? Yo creo que es muy difícil, ahí es muy fácil desde el público ver que un actor o una actriz no está sintiendo realmente las emociones porque se ve, porque es que no hace falta que seas experto, eso se ve, se transmite, al igual que cuando lo sienten de verdad, eh, sientes tú esa emoción de estoy viendo una persona que está realmente sintiendo eso que me está diciendo. Comprendo. Y no sé si puedes compartir un poco técnicas que tú utilizas para ayudar a los actores y a las actrices a Uh -huh. conectarse emocionalmente con esos personajes, ¿no? Para que sean creíbles para el público, como tú estabas comentando, ¿no? Pues mira, para mí hay dos grandes mundos en esto. Uno sería lo que te digo, es depende del personaje que me toca interpretar, hacer un trabajo de mesa, un trabajo de sentarme y intentar recordar o a partir de que empieza el proceso, estar súper atenta a cómo actúo yo en situaciones X. Por ejemplo, yo ahora estoy haciendo un personaje en un trabajo que estoy haciendo en la universidad donde tengo que hacer una actriz, bueno, un personaje muy tímido. Muy tímido. ¿Qué pasa? Que yo no soy nada tímida, ¿no? Entonces, cuando me lo dijeron, ¿no? Es muy difícil porque tú no eres tímida. Y claro, digo, ¿cómo lo hago, ¿no? Para que sea creíble. Entonces, pues yo me empiezo a fijar en situaciones incómodas, donde estoy nerviosa, en cómo corporalmente cómo actúo, ¿no? Yo, por ejemplo, tenso mucho los huesos. Todo eso es que es el material que necesitamos para transportar en escena. Porque entonces, cuando yo estoy ahí, eh, cuando se me acerca un personaje que a mí me impone, yo recuerdo esa sensación y la puedo utilizar. Evidentemente no como Mario, así que eso. Y por otra parte, yo intento trabajar mucho y siempre lo recomiendo con el mundo sensorial, es decir, con las olores, con los materiales que tenemos en escena, con el vestuario, porque yo siempre era muy partidaria de yo voy vestida como yo voy vestida, el olor, mi colonia, pero cuando empiezas un trabajo y ves que, aparte de que no estás haciendo de ti, sino estás haciendo de un personaje y que un vestido incómodo te puede ayudar a estar incómoda, que un vestido muy cómodo te puede ir a la contra si tienes que estar incómoda. Al igual que todo el mundo de las olores, eso es muy personal, ¿eh? Pero a mí personalmente me va bien. Yo cuando tengo que hacer un personaje me pongo una colonia a otra, porque a mí me funciona y porque a los compañeros también. Porque cuando hueles algo rico, no tal, estás en escena, ¿no? Y tú reaccionas como reaccionas tú. No o sea, el personaje, ¿no? Pero tú reaccionas porque estás vivo, ¿no? El teatro es vivo todo el rato. Entonces es muy interesante todo también este mundo sensorial a la hora de encarnar un personaje y eso lo intento transmitir también con la gente que trabajo. ¿Y tú qué crees? ¿Cuál es el papel que desempeña la empatía
en la interpretación teatral y cómo crees que influye en la representación de diferentes emociones, ¿no? La empatía es, de hecho no te la he dicho antes, es verdad, pero la empatía es una rama tan principal en la interpretación, tanto uno solo, ¿no? Porque yo muchas veces, ¿no? Eso pasa mucho, sí, yo que miro entrevistas o cuando hacen obras, hacen la rueda de prensa, ¿no? Muchos actores o actrices les toca interpretar personajes que no entienden, ¿no? Es muy fácil juzgar, ¿no? Hace de mal de familias y rompe relaciones. No lo entiendo, no me gusta. ¿Qué pasa? Claro, tienes que hacer un gran trabajo de empatía con el personaje. ¿Por qué el personaje actúa así? Porque tiene un porqué, ¿no? Y eso te lo explica el guión. ¿Por qué hace este daño? Porque, al igual con un personaje bueno, ¿eh? ¿Por qué es tan bueno? ¿Por qué se deja? ¿No? Entonces, la empatía, por una parte, considero que es eso de tú con el personaje realmente empatizar y después con el equipo también empatizar, ¿no? O sea, porque por ejemplo, hay muchas escenas, ¿no? En que hay dos personajes, uno habla y el otro escucha, ¿no? Y parece que la faena, el trabajo, sea de quien habla, pero es que el realmente trabajo es el que escucha. ¿Por qué? Porque no es solo escuchar, es darle a tu compañero lo que necesita, al igual que cuando estás de público. Tú no tienes que hacer nada porque vas al teatro a gozar y a disfrutar, pero tú, escuchando solo, ya estás haciendo un favor a la persona que está interpretando. Y sobre todo, cuando eres actriz y compañera de escena, cuando estés escuchando tienes un papel vital, una reacción, una vida que le tienes que dar, porque el otro si no se queda al aire, se queda solo o sola. ¿No? Por lo tanto, también es un trabajo de empatía, de decir, mi compañero tiene que llegar a este punto, vamos a ayudar a que llegue a este punto, aunque llegue él y yo no, o yo no sea visible que llegue, ¿no? Entonces, la empatía, por eso, me parece fundamental y importantísima de entender. Sí. Hemos hablado un poco de que el teatro es vivo. No puedes cortar una escena, estás a 1 metro, 2 metros del público. ¿Tú has notado alguna diferencia en el tema de las emociones que se experimentan por esos actores y actrices en vivo en comparación con estos actores o actrices de grabación o actuaciones filmadas, ¿no? ¿Notas alguna diferencia? Mucho, mucha. ¿Por qué? A ver, es verdad que yo criticaba mucho el cine, las series, pero ahora bueno, estoy haciendo una serie infantil. em, Claro, el cine tiene la repetición, ¿no? Y eso el teatro no lo tiene. Eso a mí es lo que me da la vida del teatro. La adrenalina del teatro es saber que tienes una oportunidad y que lo tienes que hacer. Y te puedes equivocar, pero tienes que remar para adelante, ¿no? Entonces, para mí el teatro supone un riesgo que es este y que es también, depende de la función, te salen las cosas de una manera o de otra, por cómo estás tú, por cómo están tus compañeros, por cómo está el público, por cómo te desconecta el público, te conecta, ¿no? Muy diferentes a si tú estás en un estudio de grabación. Que muchas veces a ti te dicen de grabar una escena que además no las graban habitualmente por orden y tú te tienes que situar como actriz. Por ejemplo, a mí me tocó representar un ataque de ansiedad muy fuerte en una escena. Yo estaba en maquillaje, llevaba 1 hora y media esperando y te dicen, tenemos 2 tomas. Claro, o sea, también hay un riesgo. Tienes 2 tomas para hacerlo, para tú situarte a tú misma allí y que, o sea, después, o sea, esto se va a quedar, ¿no? El teatro tiene esta fugacidad de que lo haces, la gente se recuerda o no de ti, ¿no? Se acuerda y tal, pero el cine lo tienes y lo puedes ver las veces que quieras, ¿no? Entonces, creo que las conexiones emocionales son diferentes, son distintas, Ajá, pero las dos tienen riesgo y ya. dependen de algo. Y tú, Mariona, ¿cómo manejas todo el tema de las emociones intensas que pueden surgir durante una actuación en vivo, ¿no? Porque a veces, ya sabemos que a veces las percepciones, las sensaciones viven solas, van por libre. ¿Cómo lo manejas esto? Estas emociones que a veces se cruzan. Claro,
Claro, realmente, ahora nos hemos conectado, ahora. Realmente es un tema, la gestión emocional, porque son muchas emociones y las emociones no se pueden controlar, se pueden gestionar, pero yo considero que controlar no. Entonces, además, los actores y actrices pecamos de muy intensos, entonces lo vivimos todo mucho, muy fuerte y muy a pecho y es muy bonito, pero a veces se tiene que saber gestionar también, ¿no? Y se tiene que saber encontrar el equilibrio, sobre todo. Y al hacer un personaje también, porque realmente, pues, por ejemplo, yo como actriz me es muy fácil la rabia, el drama, la tristeza, el ataque. Me han dado muchos papeles relacionados con esto, ¿no? Con una persona que tiene conflictos internos, pero también tienes que saber dosificar, porque si tú tienes que hacer 10 funciones semanales, claro, o sea, no puede ser que en la primera lo vivas al máximo y después te quedes sin voz, porque claro, la emoción es pura voz. La voz, si no la tienes, tampoco puedes conectar, yo considero, la voz, el cuerpo y cómo te quedas tú también como actriz, porque evidentemente es una faena, como hablamos antes, es un gran trabajo lograr separar lo personal de lo profesional en el sentido de dejar aparte mis emociones y de me coloco en un sitio porque este personaje me lo requiere, pero luego, ¿sabes? Entonces, eso también es un proceso que yo cuando hago clases intento trabajarlo con mis alumnos, el decir, entramos y salimos, ¿no? Con este juego sin perder de vista que es un juego, porque está muy bien la implicación emocional, pero hasta cierto punto, porque yo pienso que te puedes llegar a hacer daño en cosas como la voz o como el cuerpo o como emocionalmente, porque es como todo el rato entrar-salir. Es muy difícil también salir, porque muchas veces, ¿no? Hago ejercicios, sobre todo cuando hacemos ejercicios en clase, ¿no? Que te sitúan en un sitio y dicen, vale, hora de comer. Y dices, ¡wala! Yo ahora aquí he llorado como una madalena y me tengo que ir a comer así y he quedado para comer, ¿no? Entonces, claro, eso es difícil, pero es como encontrar el equilibrio, yo creo. Sí, 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 sí. totalmente. ¿Y tú qué crees perdona, que quería hacerte otra pregunta, me ha ido. ¿Crees que algunas emociones son más difíciles de Tranquilo. representar en el teatro que otras? Es decir, si tú tuvieras que hacer un listado de emociones, ¿cuál sería la uno, la 2, la 3? O sea, ¿cuáles son las más difíciles, ¿no?, de representar en el teatro? ¿Y por qué, si es posible? Vale, sí, creo que es dependiendo del actor o la actriz, ¿eh? Eso Ujú. es verdad que hay gente que tiene muchas facilidades por cosas y tal, pero yo creo que la vulnerabilidad en escena es de las cosas, las emociones más difíciles. ¿Por qué? Ujú. Porque hay personas muy vulnerables, actrices y actores muy sensibles, muy sensitivos, em, como personas que no les cuesta, pero es muy difícil de creer, considero, la Ya. vulnerabilidad. El el me expongo como actriz y no como persona, que va relacionado pero es distinto, me expongo desde el personaje. Creo que la vulnerabilidad es muy difícil porque la rabia, por ejemplo, es una emoción muy fácil. Sí. Hay gente que le cuesta enfadarse, pero la rabia, o sea, en el teatro como es un juego, ¿no? Te dicen rabia y te puedes llegar hasta pegar, que esto no es realista, porque para que tú te llegues a pegar con alguien, una persona más o menos civilizada, cuesta mucho llegar a las manos. Eh, pero como el teatro es un juego, ¿no? La rabia cuesta muy poco, pero en la vulnerabilidad creo que es difícil. Después creo que también es difícil eh, la ironía y el sarcasmo. Creo que es muy difícil hacer bien un personaje irónico, un personaje cómico, de esas personas que dices, mira, hace gracia de lo incorrecto que es, ¿no? Eso es muy difícil, porque es como tan el tópico, ¿no? Del personaje que dice cosas que no se deben decir, el Ya. personaje que se mete en lugares que no se debe meter, Ya. em, que la lía, pero es que es muy difícil hacerlo creíble. Y eso creo que cuesta bastante, porque enganchar a un público
riendo sobre todo por la comicidad, me parece bastante difícil. Y otro también, la otra emoción, que es como muy fácil acceder a ella porque creo que todos la felicidad la tenemos muy, bueno, no porque seamos felices, pero sí que es como feliz y te sitúan la abertura del cuerpo, es fácil conseguirla, pero también la verosimilidad de la felicidad me parece difícil en escena. Porque yo he visto muchas obras como público que he pensado, wow, están ilustrando el soy feliz, el me lo paso bien, pero realmente no lo están sintiendo. Y esto también va muy ligado a la sensualidad en escena, ¿no? El ser sexy, ¿no? Que todo el mundo es como striptease, no. Ser sexy va mucho por dentro, va mucho con la voz. Y son esto de tópicos que se confunden, ¿no? Felicidad, ¡wow! Sí, soy feliz, ¿no? O sexy, vamos. Y a veces va muy ligado, va mucho más ligado internamente la concepción que tenemos. O sea, esto son, he hecho un listado, pero son como No, las no, que sí. me parecen más difíciles. Y hablando ahora de emociones y público, que tú has nombrado ahora hace un momento, Mm. ¿tú cómo crees que las emociones que se representan en el teatro pueden impactar realmente en el público? O sea, mm, no sé cómo puedes calibrar que esas emociones realmente han impactado, han llegado, han sido creíbles al Yo creo que no hay una garantía de que estas emociones lleguen al público y el público las esté sintiendo contigo, pero sí que creo que como actriz o actor, em, sentir, o sea, dejar que las cosas pasen por dentro hace que pasen por fuera. Es decir, cuando tú has hecho un proceso, evidentemente profesional, público. de cómo llegar en esta escena, tener un punto álgido de drama o de comedia o de lo que sea, evidentemente tienes herramientas para llegar, ¿no? Pero creo que cuando tú sientes que estás realmente conectada, puedes llegar. Es verdad, también vale decir que no siempre estamos conectados como actores y actrices y desde el público se puede percibir que sí, porque tenemos el texto a mano, porque hay estrategias, evidentemente, para días más bajos o eso. Pero creo que si tú te permites entrar, es mucho más fácil garantir que el público conmueva. También es verdad y vale. O sea, creo que es bastante como lógico que el teatro interpela a las personas porque explica cosas que nos pasan, ¿no? Es como las películas. O sea, nos sentimos interpeladas porque nos vemos reflejadas en la escena. Entonces, creo que esta magia de tú como actriz decir, hoy voy a dar vida a un personaje que probablemente muchas personas se hayan sentido así alguna vez, es como dar un altavoz a personas que están sentadas calladas, ¿no? Entonces, eso me parece muy bonito y como sí que es la parte fácil del teatro de decir, mucha gente se habrá sentido así. Entonces, yo ahora tengo este altavoz, pero estoy hablando por mucha gente en realidad, ¿no? Entiendo. Sería un poco eso. Y tú, Mariona, si pudieras dar algún consejo a los actores y actrices para gestionar y utilizar de una manera eficaz, ¿no? Esas emociones en la interpretación teatral, o sea, ¿qué consejo les darías para que mejoraran esa gestión de las emociones, ¿no? Para la interpretación? Y yo el consejo que le daría, voy a sonar muy repetitiva, pero uno de los consejos de verdad es que lo he descubierto hace poco y estoy obsesionada, es la autoobservación, ¿vale? El no irse lejos de ti, quedarte contigo y saber tú cómo afrontas las cosas, qué te pasa por dentro y poder utilizar esto que te pasa por dentro y aplicarlo como actriz. Esto me parece fundamental, o sea, conocerse, no irse a un tópico, a un... Yo puedo llegar aquí porque tengo un referente que está muy bien, también tener referentes, pero cuando vamos a copiar, a mimetizar, es verdad que no sientes las cosas. Yo, al menos es una opinión, pero no llegas a hacer todo el proceso, la construcción de construir. En lugar cuando te autoobservas y dices, yo actuaría así, mi personaje no, pero yo entiendo que lo podría hacer así, si mi cuerpo está de esta manera, te puedes ayudar con el personaje. Y después, eh, también diría que otro consejo que daría es dejar
dejar de juzgarse y dejar que te miren desde fuera, sin pensar que te van a hacer, o sea, dejar que te miren, que te digan cosas, porque al fin y al cabo desde dentro yo puedo pensar, acabo de hacer un pedazo de monólogo, me acabo de marcar aquí una escena, pero si desde fuera no se me entiende, si desde fuera no se me ve por el si desde fuera no ha llegado algo, yo no puedo avanzar como actriz. Yo no lo puedo saber porque no lo sé todo desde dentro. Entonces, yo diría también como consejo encontrar la objetividad desde fuera, que tú no puedes tener porque no la puedes tener, con la subjetividad de desde dentro. O sea, hacer un equilibrio entre estas dos cosas, porque tienes que confiar en tu instinto, eso siempre, pero dejándote aconsejar desde fuera. Pienso que es súper importante. Entiendo. Y Mariona, vamos a entrar un poco más en el tema más de la docencia, de las clases, ¿no? Sí. ¿Tú cómo incorporas esta parte de la creatividad y la expresión personal dentro de tus clases? Vale, es que me encanta ese tema porque la creatividad es una cosa que me he dejado, pero es súper importante. Yo intento que en el espacio de aprendizaje yo no les diga cómo tienen que hacer las cosas. Yo les planteo lo que quiero trabajar, pero no a nivel grande, o sea, a nivel grande también, si hacemos una obra, pero a nivel ejercicio, mira, hoy quiero trabajar esto. Les planteo el ejercicio y les digo, vale, pues por ejemplo, ¿no? A ti te toca trabajar la emoción de la rabia, por ejemplo. ¿Cómo puedes llegar a ella? ¿No? Esto es una cosa que a mí me hubiera gustado que me hicieran cuando era pequeña, sobre todo en teatro, porque muchas veces es como para llegar a la rabia tienes que hacer esto. La rabia es un ritmo rápido, la rabia es un ritmo interno que quieres gritar, pero es que no para todo el mundo la rabia es esto, ¿no? O sea, no para todo el mundo la tristeza es llorar, no todo el mundo la felicidad es gritar. Claro, entonces yo intento abrir todo un espacio, una red, donde cada niño o niña, o a partir de esa manera, moldeo y les doy indicaciones y herramientas para que puedan llegar a, porque al fin y al cabo el teatro se tiene que también ver desde afuera, o sea, yo puedo sentir la rabia por dentro, pero el público tiene que percibir que yo estoy sintiendo rabia, porque también es un equilibrio, no solo es la creatividad y ya está, pero creo que dejando esta libertad de puedes crear la emoción desde como tú consideres, como tú la sientes, ellos se sienten que están creando y que están teniendo actores y actrices, sino que están tomando decisiones sobre ellos mismos. Yo para llegar a esto, elijo esto. Y esto es muy importante porque también les das una autonomía que pudieran no tener si yo hago de directora solo y les digo, haz esto, ¿no? Pues les digo, ¿cómo puedes hacer esto? Es un poco el enfoque, yo creo, que le doy. Sí, sí, son clases, veo, muy inclusivas desde este punto de vista. Muy interesante. ¿Y tú, Sí. cuál es tu enfoque para ayudar a este alumnado, a estos estudiantes, para superar ese punto de ¿Mm? timidez que ya sabes que es uno de las tres cosas que más miedo dan en todo el mundo, ¿no? El hablar en público, ¿no? O la inseguridad en el escenario, ¿no? ¿Qué enfoque le das para ayudarlos? Primero la acepto. Intento hacer un trabajo de aceptación, porque muchas personas dicen, soy tímida, soy insegura, pero tú aceptas que puedas ser tímida o insegura, que, por ejemplo, la timidez socialmente, yo considero, es una opinión, está considerado que cuando se otorga a alguien es como, es tímido, no, es negativo. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando alguien llega al aula diciendo, no, no, es que yo no sé por qué soy tímido y por qué soy inseguro. Claro, ya tú a ti mismo ya te estás auto boicoteando, diciéndote que tú no puedes hacer algo que ni siquiera has probado. Evidentemente yo entiendo que una persona con desparpajo, que es para afuera, que es extrovertida, le sea más fácil expresarse en público y no tenga este obstáculo, pero es que si entendemos la inseguridad como algo malo, no podemos hacer ningún proceso, porque yo soy súper extrovertida, pero tengo un montón de inseguridades y no son malas, simplemente están y se tienen que trabajar. Entonces yo empiezo sobre todo intentando hacer esta conciencia de todos tenemos inseguridades, todos tenemos partes tímidas y no pasa nada, no es nada malo, vamos a tratarlo. Entonces,
una vez se ha aceptado, intento no poner como una persona tímida, llega al aula, no sé qué, tienes que presentarte delante de todo el mundo. Pues quizás es demasiado grande, ¿no? Empiezo por cosas más pequeñas. Yo, es verdad que trabajo bastante como creciendo. Vamos a empezar pues todos juntos. Pues todos hablamos a la vez, pues todos caminamos a la vez, pues todos encontramos una corporalidad a la vez. No lo quieres hacer sola o solo, lo haces en pareja, en grupo de 3. A medida que la persona vaya cogiendo un espacio seguro donde se pueda empezar a expresar sola. Pero también pienso que es un error, ¿no? Esto de soy tímido, no sé qué, voy a la clase de teatro. Primera cosa que te hacen hacer, presentarte delante de todo el mundo mirándote. Claro, vale, sí, o sea, está bien, es una prueba de fuego, pero quizás se tiene que empezar por un lugar más pequeño. ¿Por qué no? O sea, no es nada malo, ¿no? Hacer un proceso y quizás el último día esa persona se puede presentar sola. Claro. Pero yo pienso que es importante eso, hacer como procesos, no quererlo todo de entrada. Sí, sí, muy interesante. Eso es cierto también, ¿eh? Que de entrada te ponen delante de todo el mundo y preséntate, ¿no? Claro, Es duro, es y duro. es como, bueno, mi miedo ya de entrada, pam. Y tú, Mariona, no sé si puedes compartir, o sea, ¿qué técnicas más o menos utilizas para enseñar esas habilidades de comunicación efectiva a través del teatro, ¿no? Es decir, todo lo que tiene que ver con la interpretación y el teatro, eh, ¿cómo enseñas esas habilidades para que sea una comunicación realmente efectiva? Vale, yo lo primero es como hablar desde nosotros mismos, ¿no? Hay una cosa también como muy estereotipada de vamos a hacer personajes, vamos a hablar de golpe así o así. Y que está muy bien, ¿eh? Porque la voz es un gran instrumento para modular y para adaptarnos. Pero sí, si nos vamos a, o sea, para mí esto es banalizar, ¿no? Es como Pucchinelli, es como hacer voces falsas, ¿no? Ya, ya. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú ya de entrada te vas a un tópico de voz, no estás haciendo nada realista y que puedes hacer comedia tú. Y entonces no tiene que ser un Tennessee Williams súper realista y súper ahí plantado, dramático, pero estás actuando desde ti mismo, ¿no? Y creo que esto es importante, no se la habla. Después, corporalmente, yo hago también un trabajo, ¿no? Porque muchas veces hay actores o actrices o alumnos que he tenido, ¿no? Que es como oralmente, pues se expresan bien, hay una buena proyección de voz, una buena articulación, pero corporalmente el cuerpo no habla, claro, y el cuerpo es un instrumento fundamental para un actor. Es decir, Ujú. porque muchas veces lo que decíamos antes, ¿no? Cuando un actor escucha, es muy diferente que si está con las piernas cruzadas que con las piernas abiertas, con los brazos cruzados o con los brazos abiertos, mirándote o no mirándote, ¿no? Es como muy importante. Entonces, también trabajo mucho la herramienta corporal, el cómo nos expresamos, el cómo se desplaza este personaje y cómo hace las acciones cotidianas, ¿no? Porque muchas veces es como tengo que hacer una obra, mi personaje se hace un café en el principio y se va a dormir al final, solo aprendo esto. Pues no, hay muchas más cosas por donde pase este personaje, ¿no? Y si las consigo descifrar cómo lo hace, yo tengo mucho más manejo de cómo este personaje se mueve, se sienta, se dirige, ¿no? Y todas las posibilidades. O sea, que trabajo mucho desde el cuerpo y desde la voz. La voz es súper interesante porque es el instrumento de expresión. Serían como los dos materiales que pienso que son más importantes. Mariona, estamos llegando ya al final de esta segunda parte, se nos ha pasado el tiempo volando. A mí Te voy a también. hacer sí, una última pregunta que creo que puede ser muy interesante para todos los telespectadores que están viendo este programa. O sea, ¿tú cómo abordas la enseñanza de la improvisación y la espontaneidad en tus clases? ¿Cómo lo haces este tema? Claro, es súper interesante esta pregunta porque la espontaneidad es una cosa que realmente no se, o sea, se puede trabajar, pero sale. No se puede forzar, o sea, sale. Entonces, yo intento, sobre todo, un poco lo que te decía, no hacer, vale, vamos a trabajar la espontaneidad, muy bien, salimos, improvisamos y a ver quién tiene más desparpajo. No enfocar desde aquí, sino hacer ejercicios tranquilamente donde cada uno encuentre un lugar
donde yo dé una indicación, ¿no? Ahora representa que tienes un conflicto con tu compañero y tú quieres que te dé alguna cosa donde siempre haya un conflicto, y ver cómo ellos se desarrollan. Y aquí es donde se trabaja realmente la espontaneidad. También se trabaja mucho cuando hacemos las representaciones y alguien se queda en blanco. ¿Cómo los otros ayudan? Porque quizás alguien interviene espontáneamente con la voz, pero alguien interviene con el cuerpo, y cómo la persona que no sabe qué viene o que no sabe qué hacer, lo resuelve. Y también cuando interpretamos, aunque tú te sepas el guión de pe a pa, aunque tú seas una profesional, yo he tenido la suerte de no quedarme nunca en blanco, pero yo cuando actúo me pasan muchos pensamientos por la cabeza, pero estoy siendo espontánea aunque esté haciendo un texto, porque yo no me he sentido nunca así, porque el público es distinto cada vez y el público a mí me hace sentir cosas distintas y cada día es distinto. Entonces, yo también les explico mucho que las improvisaciones es muy, muy importante cuando las hacemos a clase, ver lo que nos sale, valorarlo, pero que en las obras, aunque seguimos un guión y no es improvisación, también estamos trabajando la espontaneidad. ¿Cómo yo hago este texto hoy que estoy así y que están mis padres en segunda fila viéndome? ¿Cómo me sale, no? Entonces la intento trabajar por ambas bandas, no solo por eso de vamos a improvisar, vamos a ver qué tal se me da. Mariona Mas, muchísimas gracias por estas revelaciones. No sé si hay algún punto, alguna cosa que quisieras decir antes de acabar la entrevista, que creas que no hemos tocado o que hemos tocado muy poco y que te gustaría poner en énfasis aquí. ¿Algún aspecto? Me gustaría mucho decir que el teatro es una herramienta, un lugar que creo que a todos nos va bien, tanto como público como para hacerlo. Y me gustaría animar a todo el mundo que si hace tiempo que no vais al teatro, id, porque es una manera de verdad de desconectar y conectar con otras historias, con otras personas y con maneras de ser, de expresarse, de divulgar. Así que simplemente eso, recordar que el teatro está ahí y que el teatro cura, realmente. Mariona Mas, actriz y profesora de artes escénicas. Yo me voy a quedar con un aspecto que me ha gustado mucho que has revelado aquí, y es que el teatro tienes una sola oportunidad. Casi es como en la vida. Mariona Mas, muchísimas gracias y de nuevo nos vemos en el teatro. Hasta pronto y gracias. Gracias. Adiós, gracias.